Hay un tema que muchas veces trae dudas y está bueno que nosotros lo veamos rápidamente porque es sencillo de entender, que tiene que ver con el audio digital, en este caso la frecuencia de muestreo. En algunos mails de trabajo puede ser que nos envíen un requerimiento, que es que el archivo que nosotros enviemos esté en 48 kHz, kilohercios, con otras especificaciones. Pero esa es la que a nosotros nos importa, que es la frecuencia de muestreo. Vamos a entender algo. Nosotros vamos a partir de una forma de audio analógica, ¿no? Mi voz hablando en este contexto acústico. Ahí podemos ver la representación ficticia de una forma de onda de forma analógica. Y nosotros tenemos que representarla digitalmente. Para hacer eso tenemos dos dominios. El vertical, que tiene que ver con la amplitud, con las diferencias de nivel. Y el horizontal, que tiene que ver con el tiempo, con la temporalidad. Y una de las medidas que nosotros utilizamos constantemente en relación al tiempo es el segundo. Entonces lo que vamos a hacer es muestrear, hacer puntitos de esta señal en un segundo. Así se vería en un programa de cómo se muestreó una señal analógica que se digitalizó. En este caso, así se ve el Reaper desde el zoom más grande, donde ahí vemos cada uno de esos puntos de representación. Y acá viene la cuestión que está bueno entender, que es: tenemos la señal original, que la tenemos a la izquierda del primer cuadrado. Dice Original Waveform, que sería la señal original. Y después tenemos otros tres posibilidades de representación. Por un lado tenemos la de 10 puntos, que podemos ver que se parece mucho al original. Después tenemos otra de 6 puntos y otra de 2 puntos. Esto es a fines de entendimiento de lo que estamos hablando. No muestreamos con 10 puntos, mostramos con muchos más. Pero sí lo que se puede entender es que mientras nosotros dividamos más ese espacio, mejor vamos a poder representar la señal. Entonces tenemos dos opciones. Una opción es 44.100 y la otra opción es 48.000. Yo ya dije desde el comienzo que uno de los requerimientos que nos suelen pedir es 48. El estándar del audiovisual es 48.000 muestras por segundo o 48 kilohercios. Esto quiere decir que debemos grabar en 48 kilohercios, debemos enviar el material en 48 kilohercios. 44.100 es una frecuencia de muestreo que se utilizó y se sigue utilizando para quemar discos. Muchas plataformas de streaming siguen pidiendo las cosas en 44.100, pero debemos separar dos cuestiones. Una cuestión es lo que nosotros grabamos, en el muestreo que nosotros grabamos, cómo vamos a representar lo más fiel posible de esa señal, y otra cosa es el resultado final. Nosotros debemos muestrear lo que estamos grabando de la mejor forma posible. Esa señal tiene que estar representada lo mejor posible. Entonces debemos grabar en 48.000 muestras. Y después ese archivo, al final de todo, hay que bajarle la frecuencia de muestreo porque así lo pide la plataforma, es otra cosa. En nuestro caso, que nosotros grabemos en casa, debemos hacerlo en este formato. ¿Por qué? Porque tenemos más muestras en un segundo. Eso quiere decir que tenemos una mejor representación de esa señal original. Mientras más puntos tenemos, mejor. Y acá viene una pregunta, que es: ¿cómo cambio la frecuencia de muestreo de mi sesión? ¿Cómo lo hago si de repente entra en la sesión y está en 44.100? Bueno, los programas tienen una sección donde nosotros configuramos la sesión, que ahí podemos configurar la frecuencia de muestreo, en qué formato estamos grabando, que siempre debemos grabar en WAV, la profundidad de bits, etc. Bueno, dentro de esas opciones tenemos la frecuencia de muestreo y ahí nosotros podemos elegir. Pero esta pregunta en realidad viene por otra cuestión, que es: una cosa es cambiar la sesión del programa y otra cosa es cambiar la configuración de mi placa. Las dos deben trabajar en la misma frecuencia de muestreo. Yo no puedo trabajar con mi placa en 44.100 y una sesión en 48.000. Porque tenemos distintas frecuencias de muestreo. Entonces ambos deben estar iguales. Generalmente cuando yo cambio en la sesión la frecuencia de muestreo, la placa cambia. Hoy día la gran mayoría de las placas tienen esa función, pero no todas. Así que está bueno hacer la aclaración. Última pregunta.
¿Qué hago si me envían el material en otra frecuencia de muestreo? Por ejemplo, me envían un material de referencia, una música, algo sobre lo que debo grabar, lo que sea. En este caso, siempre le tenemos que preguntar a la otra persona. Hola, yo generalmente grabo en 48, 24 WAV, que es el formato estándar del audiovisual. Pero el material que vos me enviaste, los distintos audios que me enviaste están en otra frecuencia de muestreo. Decime vos, ¿grabo en 44100 o grabo en 48? O sea, ahí siempre debemos consultar. Por defecto, nosotros grabemos siempre en 48, 24 WAV. Siempre. Pero nunca está mal preguntarle a la otra persona. Si la otra persona nos dice, no, graba en 48, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir los audios que nos pasaron de 44100 a 48. ¿Sí? Lo cual no está bueno. Eso es una aclaración que tenemos que hacer. Siempre que nosotros modificamos la frecuencia de muestreo de algo, estamos llevando a otros valores una señal que se grabó de una forma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo grabé en 44100 y quiero convertir a 48, tengo que agregar valores ficticios para poder representar esa señal. Y ahí voy a tener problemas digitales. Entonces, no es recomendable. Por eso, muy importante, y que recordemos, debemos grabar en 48 kilohercios.